Mi casa siempre fue mi santuario y mi prisión. Las altas paredes, pintadas en tonos de beige y gris, guardaban el silencio de una vida que yo misma había decorado con un esmero casi enfermizo. Cada objeto, desde el jarrón de cristal en la entrada hasta la alfombra persa en la sala de estar, fue elegido para componer una imagen de perfección, una armonía que gritaba éxito y estabilidad para quien mirara desde fuera. Pero por dentro, el aire era enrarecido, pesado con las cosas no dichas. Yo me movía por esas habitaciones como una curadora de museo, puliendo y arreglando el escenario de una felicidad que solo existía en la apariencia. Una obra de teatro donde yo era la única actriz en un escenario vacío, esperando que mi coprotagonista apareciera. El sonido de sus llaves en la puerta era el evento que dictaba el ritmo de mis días. Aprendí a descifrar su humor por los milisegundos entre el girar de la llave y el empujar de la puerta. Sus pasos en el pasillo de madera eran como un sismógrafo de su estado de ánimo. Pesados y arrastrados significaban agotamiento y distancia, rápidos y firmes, una impaciencia que no me incluía. Él entraba, lanzaba el maletín de cuero en el sofá, un gesto que ignoraba el lugar designado para él, y su mundo invadía mi silencio, no para llenarlo, sino para hacerlo aún más profundo. Un ruido blanco que solo subrayaba mi soledad y la indiferencia que emanaba de su presencia. La cena era nuestro ritual más doloroso. Yo pasaba horas planeando y preparando los platos que él alguna vez amó, con la vana esperanza de que un sabor familiar pudiera despertar algún recuerdo de nosotros. Pero la mesa, puesta con la mejor vajilla, se transformaba en un campo de batalla silencioso. Él comía con los ojos fijos en la pantalla del móvil, que reposaba al lado del plato, boca abajo, pero vibrando intermitentemente. Cada vibración era una pequeña onda de choque que recorría mi cuerpo. Yo hablaba sobre mi día, sobre el jardín, sobre un libro que leí, y mis palabras morían en el aire, sin encontrar eco. Si alguna vez te has sentido invisible al lado de quien más debería verte, quédate conmigo hasta el final, porque el silencio, a veces, es el preludio del mayor grito que alguien puede dar. Recuerdo cuando el silencio entre nosotros era cómodo. En los primeros años podíamos pasar horas juntos, leyendo en el mismo sofá, y la ausencia de palabras era una señal de intimidad, un espacio compartido. Nuestros cuerpos se tocaban, un pie rozando el otro, una mano buscando la suya, sin pensar. Ahora, el silencio era un abismo, era la ausencia de interés. La falta de curiosidad sobre la vida del otro era el resultado de años de conversaciones que se convirtieron en monólogos, de preguntas que se volvieron retóricas. El silencio que antes nos unía, ahora era el arma que nos mantenía a kilómetros de distancia, incluso sentados a la misma mesa, respirando el mismo aire viciado de resentimiento. Me convertí en una experta en anticipar sus necesidades para evitar cualquier fricción. La camisa planchada, el café en su punto exacto, el periódico al lado de la taza. Mi vida se convirtió en una coreografía en torno a la suya. Un ballet silencioso para mantener la paz. Abdiqué de mi carrera, de mis pasatiempos, de las amistades que exigían más que encuentros esporádicos y superficiales. Me convencí de que eso era amor, que el sacrificio era la medida de mi devoción. Pero en realidad, me estaba borrando, lijando mis propias aristas, para caber en un espacio cada vez más pequeño, hasta convertirme en poco más que un fantasma funcional, una administradora eficiente del hogar y de la vida de un hombre que apenas notaba mi existencia. Su móvil se convirtió en una tercera persona en nuestro matrimonio, una presencia constante e invasiva. Lo llevaba al baño, lo mantenía al lado de la cama mientras dormíamos, y yo veía el brillo de la pantalla iluminar su rostro en la oscuridad, una sutil sonrisa formándose en sus labios mientras sus dedos tecleaban frenéticamente. Nunca me atreví a preguntar con quién hablaba. El miedo a la respuesta era mayor que la agonía de la sospecha. Fingí dormir, con el corazón acelerado, sintiéndome una intrusa en mi propia cama, presenciando una intimidad que claramente ya no era mía, una traición que ocurría a centímetros de mi cuerpo, pero en un universo completamente diferente. Hubo un día en que intenté romper el hielo. Compré entradas para la orquesta, recordando cómo amaba la música,
clásica al principio de nuestro noviazgo. Me puse un vestido nuevo, me arreglé el pelo y lo esperé con la misma ansiedad de una adolescente. Cuando llegó, miró las entradas en la mesita de centro y suspiró. Un sonido de puro cansancio e irritación. Bueno, Helena, tuve un día infernal, dijo, aflojando la corbata y pasando a mi lado como si yo fuera parte del mobiliario. La pequeña llama de esperanza que había encendido dentro de mí se apagó instantáneamente, dejando solo un humo frío de resignación y la certeza de que estaba tratando de reanimar un cuerpo que ya estaba muerto. Para el mundo, éramos la pareja perfecta. En las fiestas de la empresa, en las cenas con amigos, yo desempeñaba mi papel con maestría. Sonreía, asentía, servía el vino y escuchaba los elogios sobre lo buena anfitriona que era, sobre la vida envidiable que teníamos. Nadie veía el esfuerzo que me costaba mantener esa sonrisa, la fuerza que necesitaba hacer para no dejar que mi mirada se perdiera en él. Pasión, yo era cómplice de la farsa, la guardiana de un secreto que ni yo misma entendía completamente. ¿El secreto de qué? Detrás de la fachada de prosperidad había un desierto emocional, una soledad de a dos, que era la más cruel de todas las soledades. Me culpaba en quizás ya no era interesante, quizás había engordado un poco, o las líneas de expresión alrededor de mis ojos se habían profundizado demasiado. Buscaba en mí los defectos que pudieran justificar su distancia. Era más fácil creer que el problema estaba en mí, que aceptar la terrible verdad de que su amor, si es que alguna vez existió de verdad, simplemente se había acabado, evaporado sin dejar rastro, como el agua de un jarrón olvidado al sol. Y esa culpa era un veneno lento que tomaba en pequeñas dosis diarias, cada vez que él me ignoraba, cada vez que elegía la compañía de su móvil en lugar de la mía. Nuestra cama, un inmenso colchón king size, se convirtió en el símbolo máximo de nuestra separación. Había tanto espacio entre nosotros que podríamos haber puesto a otra persona allí. Yo me acurrucaba en mi rincón, sintiendo el frío de la sábana, mientras él dormía de espaldas a mí, su respiración tranquila y profunda, un insulto a mi insomnio. Pasaba las noches en vela, repasando nuestra historia, buscando el punto exacto en que todo comenzó a desmoronarse. ¿Dónde me equivoqué? Cuando dejé de ser la mujer de la que se enamoró y me convertí en esta presencia invisible que rondaba la casa. El sueño nunca traía las respuestas. Solo un cansancio que se acumulaba día tras día. En el rincón de nuestra habitación de invitados, mi antiguo taller acumulaba polvo. El caballete, los lienzos en blanco, los botes de pintura resecos, eran las ruinas de una versión de mí que apenas reconocía. Una mujer que soñaba con exponer sus cuadros, que encontraba en el arte una forma de dar voz a su alma. Lo abandoné todo porque él decía que el olor a trementina le molestaba, porque sus eventos sociales exigían mi presencia. Why? Yo, tonta, creí que el amor estaba hecho de esas renuncias. Mirar esa habitación era como mirar mi propia tumba, el mausoleo de una identidad que había sacrificado en un altar que resultó estar vacío. Yo era un objeto decorativo, como la lámpara de cristal en el comedor. Estaba allí para ser admirada de lejos, para componer el ambiente, para añadir un toque de clase y elegancia a su vida. Él se ocupaba de mi mantenimiento, garantizando que tuviera ropa cara Boon Coach, acceso a su tarjeta de crédito, pero no me tocaba con afecto, no me miraba con deseo, no me escuchaba con atención. Yo era un bien, un activo, parte de su portafolio de éxito, y el dolor de ser tratada como un objeto valioso por o sin alma. Era una forma de violencia sutil que me corroía por dentro, día tras día, en silencio. Sus salidas nocturnas, antes esporádicas, se convirtieron en la regla. Cena con clientes, reunión de última hora, happy hour con el equipo. Las excusas eran siempre plausibles, dichas con una naturalidad que desarmaba cualquier cuestionamiento. Yo me quedaba en casa, viendo pasar el tiempo en el reloj de la sala, cada tic-tac, un recordatorio de mi inútil espera. El olor de su perfume, una fragancia cara y amaderada, quedaba impregnado en la casa, pero era un perfume para los otros, no para mí. Imaginaba a otras mujeres oliendo ese perfume, y mi estómago se revolvía con unos celos que no tenía derecho a sentir.
porque no se pueden tener celos de algo que ya no se posee. Una vez, movida por un impulso desesperado, organicé un viaje sorpresa para los dos. Un fin de semana en una posada con encanto en la sierra, el mismo lugar donde pasamos nuestra luna de miel. Dejé el cupón sobre su almohada, con una nota: El Low Encontro. Lo leyó y forzó una sonrisa. Gran idea, querida, pero este mes es imposible. ¿Quizás el próximo? El próximo mes nunca llegó. Las maletas que había preparado mentalmente permanecieron vacías, así como la promesa de aquel quizás. Future Report cerrada. Otra prueba de que estaba remando sola en un barco agujereado, intentando desesperadamente no hundirme. Las facturas de la tarjeta de crédito contaban una historia paralela. Cenas en restaurantes a los que nunca fuimos juntos. Compras en tiendas de ropa femenina que no eran para mí. Estancias en hoteles en nuestra propia ciudad. Yo veía los nombres, los importes, y mi mente se negaba a conectar los puntos. Era más fácil inventar explicaciones en regalos para clientes gastos corporativos, cargados por error. La negación era un mecanismo de supervivencia, un escudo frágil contra una verdad que, si se confrontaba, tendría el poder de hacer añicos lo poco que quedaba de mi mundo y de mi cordura. Elegía la ignorancia, porque la verdad era un abismo que no tenía el valor de enfrentar. Mi cuerpo comenzó a gritar lo que mi boca callaba. Desarrollé una migraña crónica, un dolor constante que pulsaba en mi sien derecha, como una alarma que no podía ser apagada. El médico dijo que era estrés, me recetó calmantes, pero yo sabía que no era solo estrés. Era la manifestación física de toda la angustia, de toda la rabia y la tristeza que tragaba a diario. Mi cuerpo estaba en guerra conmigo misma, tratando de forzarme a ver lo que me negaba a ver. Era un mapa de mi dolor, un grito de auxilio que nadie, ni siquiera yo, estaba dispuesto a escuchar. El espejo se convirtió en mi enemigo. Veía a una mujer de 40 años con una mirada cansada, una tristeza que el maquillaje no podía disimular. ¿Dónde estaba la chica vibrante que se enamoró de él? ¿Dónde estaba la mujer llena de sueños y proyectos? La buscaba en mis propios ojos y solo encontraba el reflejo de una esposa. No una mujer, no Elena, solo la esposa de Marcos. Mi identidad se había entrelazado tanto con la suya que sin él temía no ser nada. Era un miedo paralizante, el miedo al vacío, que me mantenía atrapada en esa rutina de desamor e invisibilidad. Incluso sus elogios, en las raras ocasiones en que llegaban, sonaban falsos. Ese vestido te queda bien, decía, pero su mirada pasaba por mí y se fijaba en un punto cualquiera en la pared de atrás. Eran palabras vacías, guiones memorizados para mantener las apariencias, para mantenerme callada y funcional. No había calidez. No había sinceridad. Eran como las flores de plástico que decoraban el aseo bonitas a primera vista, pero frías, sin vida y sin perfume al tacto. Aprendí a no esperarlos más, a no ilusionarme con migajas de una atención que era meramente performática, un deber conyugal cumplido sin ningún placer. La casa respiraba a nuestra distancia. Cada habitación era un testimonio de nuestro alejamiento. La sala de estar, con sus sillones orientados hacia la televisión y no uno hacia el otro. Su despacho, con la puerta siempre cerrada, un territorio prohibido. Incluso la cocina, antes el corazón de la casa, se convirtió en un espacio de servicio, no de comunión. Los objetos parecían haber absorbido nuestra melancolía. El silencio no era de paz. Era un silencio denso, pesado, cargado de resentimiento y de oportunidades perdidas. Era como vivir dentro de una fotografía antigua, descolorida y triste, atrapada en un tiempo que ya no existía más. Y aquella noche, la noche en que todo cambió, el silencio era más pesado que nunca. Él llegó más tarde de lo habitual, con un olor extraño en la ropa, una mezcla de su perfume con otro, dulce y floral, que no era el mío. No me besó, solo murmuró un buenas noches y se fue. Directo a la ducha. Yo me quedé parada en la sala, la débil luz de la lámpara iluminando las partículas de polvo en el aire. Y por primera vez, la negación comenzó a ceder. Una grieta fina casi imperceptible apareció en la estructura de mi realidad. Y supe, con una claridad aterradora, que si tocaba esa grieta, todo se derrumbaría. El descubrimiento no llegó como un trueno,
sino como un susurro enfermizo en el silencio de la madrugada. Había dejado su portátil abierto en el escritorio del despacho, algo que nunca hacía. Una ventana de mensajes, minimizada, parpadeaba con una insistencia discreta. El nombre de una mujer, Sofía, junto a un icono de corazón. Mi primer instinto fue cerrar la pantalla, retroceder a la seguridad de mi ignorancia. Sería solo una colega de trabajo, una amistad inofensiva, pero mi cuerpo sabía la verdad. Mis manos temblaban y un frío glacial subió por mi columna vertebral, paralizándome por un instante antes de forzarme a hacer clic, como si una fuerza externa guiara mi dedo hacia el abismo. Lo que se abrió ante mí no era solo una traición, era una vida entera, un universo paralelo meticulosamente construido. Había años de conversaciones archivadas, fotos de viajes a lugares que él me había dicho que eran para conferencias de trabajo. Él sonreía en esas fotos de una forma que yo no había visto en una década. Una sonrisa genuina, relajada, apasionada. Había declaraciones de amor, planes para el futuro, apodos íntimos que perforaron mi pecho. Como fragmentos de vidrio, no solo era infiel, era otro hombre con ella. Un hombre que yo una vez conocí, pero que hacía mucho tiempo se había convertido en un extraño para mí. Y que, por lo visto, vivía feliz en otra dirección emocional. La náusea me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Cory al Babo, encorvada sobre el inodoro, pero no salía nada. Ira en mareo del alma, una convulsión interna ante la aniquilación de mi realidad. Cada recuerdo que tenía de nuestro matrimonio ahora estaba contaminado, reescrito por aquella revelación. Su cansancio no era del trabajo. Los viajes de negocios no eran solitarios. La distancia emocional no era una fase, era una elección. Él había elegido vivir otra vida, y yo era solo la pieza del decorado que mantenía la fachada en pie, la cuidadora de un hogar que solo servía como su conveniente puerto seguro. El detalle más cruel fue un video corto, grabado en una playa soleada. Ella llevaba un collar delicado, con un pequeño colgante de Solen era idéntico al que él me había regalado en nuestro último aniversario, diciendo que yo era la luz de su vida. En ese video, él le decía lo mismo a ella. Mientras la cámara enfocaba el rostro radiante de la mujer en yo, no era la luz, yo era la copia, el eco, la segunda opción que recibía los mismos gestos ensayados. Aquel collar que yo usaba todos los días, de repente me quemó la piel, me lo arranqué del cuello, el fino cierre rompiéndose bajo la fuerza de mis dedos, y lo arrojé al suelo, donde cayó con un golpe minúsculo y patético. El sonido de su coche en el garage me sacó del trance. El ronroneo familiar del motor era ahora el presagio de una tormenta. Me quedé parada en medio de la sala, el portátil aún abierto sobre la mesita de centro, una prueba irrefutable y luminosa en la penumbra. Mi corazón latía descontrolado, no de rabia, sino de un miedo primordial. No sabía quién era el hombre que estaba a punto de entrar por la puerta. Había pasado los últimos años viviendo con un extraño, y ahora tendría que enfrentarlo, sin saber de lo que era capaz. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y cada segundo de espera era una tortura. Él entró con la indiferencia de siempre, pero se detuvo al verme allí, de pie, en medio de su camino. Sus ojos siguieron mi mirada hasta la pantalla brillante del ordenador. El pánico atravesó su rostro por una fracción de segundo, una fisura en su armadura de control, antes de ser reemplazado por una frialdad calculada. «¿Che husmeando en mis cosas?», preguntó, la voz baja y peligrosa. No era la pregunta de un hombre arrepentido, sino la de un criminal sorprendido, cuya primera preocupación era la invasión de su territorio, no el dolor que había causado. Lo vi, Marcos, mi voz salió como un hilo, temblorosa y débil. Lo vi todo, Anne-Sofía. Los viajes en vuestros planes, no grité, no lloré. Estaba más allá de las lágrimas. Estaba en un estado de shock tan profundo que mis emociones parecían congeladas, atrapadas bajo una gruesa capa de hielo. Anne solo quería escuchar. Quizás una negación, quizás una explicación, quizás una petición de perdón que pudiera, de alguna manera, hacer que el suelo dejara de girar bajo mis pies. Aún tenía la estúpida esperanza de que hubiera algún error, alguna lógica distorsionada que pudiera explicar aquella pesadilla. La negación llegó, pero fue débil, casi protocolaria. «Estás loca»,
estás imaginando cosas. Intentó acercarse para cerrar el portátil, pero puse la mano sobre el aparato. No me llames loca, dije, y por primera vez mi voz ganó una pizca de firmeza. Está todo aquí. Años viviste una mentira, y me hiciste vivir en ella contigo. Verlo retorcerse, buscando una salida, buscando una mentira plausible, fue la última palada de cal sobre la imagen del hombre que una vez amé. No sentía remordimiento, sentía rabia por haber sido descubierto. Entonces, la máscara cayó por completo. La furia se apoderó de sus facciones, transformando el rostro familiar en una mueca de odio. ¿Y si es verdad? ¿Qué esperabas? Escupió las palabras. ¡Mírate! Te has convertido en una mujer aburrida, predecible, acomodada. ¿Crees que esta vida me satisface? Ya no me das nada. Necesitaba a alguien que me hiciera sentir vivo. Cada palabra era una puñalada precisa y cruel, apuntando a todas mis inseguridades, a todos los sacrificios que hice por él. No solo estaba confesando la traición, me estaba culpando por ella. La violencia verbal escaló rápidamente. Me llamó frígida, un peso muerto, un error que había cometido años atrás. Enumeró todos mis supuestos defectos, transformando nuestra historia en un tribunal donde yo era la única acusada. Me quedé paralizada, escuchando ese flujo de veneno, sintiendo como cada insulto me empequeñecía. Me despojaba de cualquier dignidad que aún pudiera tener. El hombre que un día prometió protegerme estaba usando las palabras para destruirme, para convertirme en polvo, para justificar su propia bajeza y crueldad. El desprecio en sus ojos era algo que jamás olvidaría. No sé de dónde saqué fuerzas para respondí. Heirs un cobarde y esa única palabra, esa verdad simple e innegable, pareció romper algún dique dentro de él. En su postura cambió. Dio un paso adelante, el cuerpo tenso, los puños cerrados. El aire en la sala crepitó con una electricidad peligrosa. El miedo, que hasta entonces era un zumbido en el fondo de mi mente, explotó en pánico total. Retrocedí un paso, pero ya era demasiado tarde. El depredador había sido liberado, y yo era la presa acorralada en su propia casa. Lo que sucedió a continuación fue rápido y brutal. Avanzó para arrancarme el ordenador de la mano. Me aferré al aparato, un acto instintivo y estúpido de aferrarme a la prueba, a mi verdad recién descubierta. Y entonces, el mundo se inclinó. La palma de su mano abierta golpeó mi rostro con una fuerza que me levantó del suelo. El sonido fue sordo y terrible, resonando en el silencio de la sala. Una luz blanca explotó detrás de mis ojos, seguida de una oscuridad salpicada de estrella. No hubo tiempo para pensar, solo la sensación de impacto y la sorpresa absoluta de que aquello estaba de hecho sucediendo. Caía mi cuerpo, golpeó el suelo de madera con un golpe seco, mi cadera absorbiendo la mayor parte del impacto. Por un segundo, todo quedó en silencio. El zumbido en mi oído era lo único que podía escuchar. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. El dolor en mi cara comenzó a pulsar. Un dolor agudo y punzante que parecía extenderse por todo mi cráneo. Abrí los ojos y lo vi de pie sobre mí, el pecho agitado, los ojos inyectados en sangre. El hombre que temía ya no era una posibilidad. Era real y estaba allí. Y entonces dijo la frase que me rompió y paradójicamente me salvó. Mirándome, caída en el suelo, dijo con un desprecio que me heló la sangre: levántate de ahí, Dija el drama. Me provocaste, estuviste pinchándome como si fuera un animal. Era eso lo que querías, ¿no? Atención. No me veía como su esposa, como una mujer, como un ser humano. En ese momento, a sus ojos, yo era menos que eso. Era un objeto roto. Un animal que necesitaba ser puesto en su lugar. La deshumanización fue la agresión final, más profunda y duradera que la propia bofetada. No mostró ni una pizca de remordimiento. Sus ojos no contenían sorpresa, ni arrepentimiento, solo una furia fría y una irritación por haber sido llevado a ese punto. Me miraba en el suelo como quien mira un jarrón roto, molesto por el desorden que tendría que limpiar. Aquella mirada fue el fin de todo, el fin de cualquier ilusión, de cualquier vestigio de sentimiento que aún pudiera albergar por él. En ese instante el hombre con el que me casé murió para siempre.
y en su lugar solo quedó un monstruo, un agresor. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, cogió las llaves del coche de la mesita de la entrada, la cartera, y caminó hacia la puerta. No miró hacia atrás. No preguntó si estaba bien. Simplemente me dejó allí, caída en el suelo de nuestra sala de estar como un trozo de basura. El portazo de la puerta principal fue como un pistoletazo de salida, el sonido final que cerró un capítulo de mi vida e inició otro, un capítulo de miedo, dolor y una claridad terrible y absoluta. El silencio que siguió fue el más profundo que jamás había experimentado. Era el silencio del vacío, el silencio de un mundo que acaba de ser destruido. Miquid Ali, tumbada en el suelo frío, por un tiempo que no puedo medir, minutos, o quizás horas. En el shock inicial dio paso a un dolor físico que se irradiaba por mi cara y mi cadera, pero algo más estaba sucediendo dentro de mí. El llanto que esperaba no llegó. Las lágrimas se secaron antes incluso de formarse. El dolor de la traición, que horas antes parecía el mayor dolor del mundo, ahora parecía insignificante. Era un dolor del alma. Un dolor abstracto. El dolor de la bofetada era real, concreto. Era mi cuerpo siendo violado, mi seguridad siendo aniquilada. La agresión física eclipsó la infidelidad de una manera tan completa que la segunda se convirtió en solo un detalle, el detonante de la verdadera revelación, la revelación de que mi vida estaba en peligro. No solo había traicionado mi corazón, me había mostrado que era capaz de romper mi cuerpo. Y fue allí, en el suelo de madera de mi casa perfecta, con el sabor a sangre en la boca y la cara hinchada, donde murió la mujer que ponía excusas por él, se disolvió en un charco de humillación y miedo, y de su ceniza. Algo nuevo comenzó a formarse. No era fuerza, no era coraje, todavía no. Era más primitivo, era instinto, el instinto de sobrevivir. El amor, el resentimiento, la tristeza, todo eso se convirtió en un lujo que ya no podía permitirme. Lo único que importaba ahora era salir de allí. Lentamente, con un esfuerzo que pareció hercúleo, me apoyé en los codos. La cabeza me daba vueltas. Miré alrededor de la sala. Los objetos que había elegido con tanto esmero, la alfombra persa, el jarrón de cristal, los marcos de plata con nuestras fotos sonrientes. Todo parecía una mentira, una escena de un crimen. Y, por primera vez, no vi en hogar vi una... Y lo único que mi mente podía formular en medio del dolor y el zumbido era una única y clara palabra: huir. La mañana siguiente fue una obra maestra de disimulo. Me desperté antes que él, sintiendo el dolor punzante en la mejilla, como un vívido recordatorio. Fui a Ubabowai, bajo la luz fría, analicé el daño en un hematoma amoratado, comenzaba a formarse con mano firme. Apliqué una capa de corrector y base, transformando la marca de la violencia en piel de nuevo. El proceso fue metódico, frío. No estaba escondiendo la herida de mí misma. Estaba creando un camuflaje para el enemigo. Miré mi reflejo y vi a una extraña, una espía en territorio hostil, con un rostro tranquilo que traicionaba la guerra que se libraba por dentro. La máscara estaba lista. Él se despertó y actuó como si la noche anterior hubiera sido solo una pesadilla. Pues para él lo fue. Me trajo una taza de café a la cama, un gesto que no hacía en años. Sus ojos evitaron los míos, y murmuró algo sobre haber perdido la cabeza. No era una disculpa. Era un intento de borrar la realidad, de reescribir el guión para que él pudiera seguir siendo el protagonista y no el villano. Acepté el café, forcé una pequeña sonrisa y le di las gracias. Mi sumisión era mi escudo. Él se relajó visiblemente, creyendo que la tormenta había pasado, que yo había entendido mi lugar. Mal sabía él que mi obediencia era el silencio antes de mi propio diluvio. Mientras él estaba en la ducha, el sonido del agua corriendo era la banda sonora de mi primer acto de rebelión. Fui a nuestro vestidor, pasé junto a su ropa cara y abrí la caja de madera donde guardábamos nuestros documentos. Tomé mi pasaporte, mi certificado de nacimiento, los papeles de mi coche. Mis manos ya no temblaban. Había una claridad helada en cada movimiento. Llevé los papeles a mi antiguo taller y los escondí.
dentro de un lienzo en blanco, de cara a la pared. Era un escondite simbólico a mi identidad, mi libertad. Ahora estaban guardadas junto con la parte de mí que él había intentado matar, la artista. Ese día, salí de casa con un propósito. Fui al banco y retiré una cantidad significativa de dinero de nuestra cuenta conjunta, suficiente para mantenerme por algunas semanas. El cajero me miró con curiosidad, pero mantuve una expresión neutra. De allí, conduje hasta un barrio lejano, donde compré un móvil de prepago y un chip nuevo, pagando en efectivo. Cada paso era deliberado, planeado para no dejar rastros. Me sentía como la protagonista de una película de suspense, pero el miedo ya no me paralizaba. Se había transformado en un combustible, una energía enfocada y afilada que guiaba mis acciones con una precisión que no sabía que poseía. La llamada más difícil fue a un número que encontré en un folleto en el baño de una cafetería, en un centro de apoyo a mujeres. Hablé desde un teléfono público, sintiendo el peso de las miradas de quienes pasaban. La voz al otro lado era tranquila y firme. Conté mi historia de forma sucinta, sin lágrimas. No relaté una traición relate un crimen. La palabra agresión salió de mi boca por primera vez, y escucharla en voz alta, en el mundo real, solidificó mi decisión. Ya no había vuelta atrás. La mujer al otro lado de la línea me dio el contacto de una abogada e instrucciones claras. La esperanza, por primera vez, tenía un plan. En casa, la actuación continuaba. Preparé la cena, le pregunté por su día, asentí mientras hablaba de una reunión importante. Lo observaba desde el otro lado de la mesa, no como mi marido, sino como un objeto de estudio. Analizaba sus patrones, sus gestos, la forma en que revisaba el móvil cada 5 minutos. Veía la fragilidad detrás de su arrogancia, la inseguridad que alimentaba su crueldad. El hombre que antes me intimidaba ahora me parecía patético. Un rey en un castillo de naipes que apenas sabía que el viento estaba a punto de soplar. Ya no había amor ni odio, solo un vacío frío y una cuenta atrás. Comencé a vaciar mi vida de esa casa. En secreto, cada día, llevaba una pequeña caja de cosas al maletero de mi coche, con el pretexto de hacer donaciones a la caridad. Eran los artículos que tenían valor sentimental, no monetario. Las fotos de mis padres, los libros que marcaron mi juventud, algunas prendas de ropa que me hacían sentir yo misma. Dejé atrás los vestidos caros, las joyas que él me dio, todos los regalos que eran, en realidad, trofeos de su posesión. No estaba huyendo con nada que me recordara a él, estaba rescatando los fragmentos de mí. El miedo a ser descubierta era constante. Una noche, bajó al garaje a buscar algo en su coche, y mi corazón se heló. El maletero de mi coche estaba lleno con la última tanda de cajas. Me quedé en lo alto de la escalera, conteniendo la respiración, escuchando sus pasos. Pasó junto a mi coche sin siquiera mirar, completamente inmerso en su propio mundo. El alivio que sentí fue abrumador, pero también fue una confirmación. Era tan invisible para él que podría desmontar mi vida entera justo debajo de su nariz y no se daría cuenta. Mi invisibilidad, antes mi mayo ere dolor, se convirtió en mi mayo ere arma. La consulta con la abogada fue el punto de inflexión. En un despacho pequeño y discreto, conté toda la historia, mostrando la foto de mi rostro que tomé la mañana siguiente a la agresión. Me escuchó con una empatía profesional, sin una pizca de juicio. Me explicó sobre la medida de protección de urgencia, un mecanismo legal que le impediría acercarse a mí o contactarme. La ley estaba de mi lado. La idea de usar el sistema, la estructura de la sociedad que él tanto respetaba en público, en su contra, me dio una sensación de poder que no sentía en años. No era venganza, era justicia. La última noche en esa casa fue surrealista. Él dormía profundamente a mi lado, roncando bajo. Yo me quedé con los ojos abiertos, mirando al techo, haciendo un inventario mental de todo lo que estaba dejando atrás. Eran 20 años de vida, pero no sentía tristeza, ni nostalgia. Era como una cirugía para extirpar un tumor. El proceso era doloroso y aterrador, pero era necesario para sobrevivir. Estaba amputando una parte de mi historia para salvar el resto de mi vida. Al amanecer, me levanté silenciosamente, como una ladrona,
para robar de vuelta mi propia libertad. El día de la huida fue de una calma aterradora. Seguí la rutina matutina al pie de la letra. Hice el café, ordené la cocina. Le deseé un buen día de trabajo cuando se fue. El beso que intentó darme en la mejilla fue desviado por un movimiento mío, y sentí el roce de sus labios en mi pelo. Fue el último toque. Tan pronto como oí el sonido de su coche alejándose por la calle, la cuenta atrás terminó. La adrenalina se apoderó de mi cuerpo y comencé a ejecutar la fase final del plan con una eficiencia mecánica, movida por puro instinto de autopreservación. No hubble ni vacillation. Me movía por la casa como un huracán silencioso, cogiendo los últimos artículos esenciales. Cada puerta de armario abierta revelaba un vacío donde mis cosas solían estar. La ausencia era flagrante. Su lado del vestidor, vacío. Los estantes del baño, limpios. La casa, que durante tanto tiempo pareció una prisión, ahora era solo una cáscara hueca. Un escenario abandonado tras el final de la obra. Me estaba borrando de ese lugar, y el alivio era tan intenso que llegaba a ser físico, como quitarse un peso abrumador de la espalda. Mi acto final no fue una carta de despedida. Las cartas son para personas con las que todavía tienes algo que decir. Y yo ya no tenía nada. Sobre la mesa de comedor de caoba pulida, el lugar de nuestras cenas silenciosas, coloqué un único sobrepardo, grande y oficial. Dentro no había palabras de rabia o dolor, solo estaba la copia de la medida de protección que la abogada había conseguido para mí, un documento frío, impersonal, sellado por él. Wesen era el lenguaje que él entendería, el lenguaje del poder, de la ley y de las consecuencias. Cerré la puerta principal por última vez, sin mirar atrás. El clic de la cerradura fue el sonido más liberador que he oído jamás. Me senté en mi coche, que ahora parecía una cápsula de escape, y arranqué el motor. No tenía un destino fijo, solo una dirección lejos de él, de esa casa, de la mujer que fui en ese lugar. Mientras conducía, el sol de la mañana me daba en la cara, y por primera vez en años sentí su calor no como un recordatorio de un día más que soportar, sino como la promesa de un nuevo comienzo. Imaginé la escena, horas más tarde, él llegando a casa, cansado del trabajo, la extrañeza del silencio, más profundo de lo habitual. Él llamándome Elena, la voz resonando por las habitaciones vacías, la creciente inquietud al ver los armarios abiertos, los cajones vacíos, la confusión transformándose en pánico y luego en rabia. Él nunca imaginaría que yo, la esposa dócil y pasiva, sería capaz de tal acto de desafío. Probablemente pensaría que estaba montando un drama, que volvería en unas horas. El clímax, lo sabía, sería cuando encontrara el sobre. Lo rasgaría con dedos impacientes, esperando una carta suplicante o furiosa, y encontraría en su lugar la jerga legal. El juez de instrucción acuerda la solicitud. Prohibición de aproximación, bajo pena de prisión. El shock en su rostro, la comprensión de que su poder sobre mí había sido pulverizado, no por una confrontación emocional, sino por un acto burocrático e irrefutable. Su agresión, antes un secreto sucio entre nosotros dos, ahora era un hecho registrado en los autos de un proceso. Su casa, su castillo, de repente se convertiría en su prisión. Estaría solo, rodeado de los objetos de lujo que simbolizaban su éxito, pero que ahora solo resaltarían su soledad. La mujer decorativa había desaparecido, dejando un hueco en la decoración que no podría llenar con dinero. Llamaría a su móvil, y la llamada iría directamente al buzón de voz de un número que ya no existía. El control que tanto apreciaba se había evaporado. La verdadera fuerza de mi acto no estaba en mi partida, sino en el silencio que la acompañó. No le di el placer de una pelea, de una confrontación, donde pudiera distorsionar mis palabras y culparme una vez más. No le di un cierre. Simplemente desaparecí, transformándome en un problema legal, en un oficial de justicia llamando a su puerta. Low Force, a enfrentarse no a mí, sino al sistema, al Estado y a las consecuencias frías e impersonales de sus actos. El poder que él ejerció sobre mí con su puño fue deshecho por una hoja de papel, y esa era la ironía más devastadora. Él,
El poderoso hombre de negocios que se creía por encima de todo fue derrotado por un procedimiento estándar, por un sello y una firma. No necesité levantar la voz. Usé la ley como mi arma, y era mucho más afilada y letal que cualquier palabra de odio que pudiera proferir en el silencio. Al final, era mi grito más fuerte. Mientras conducía lejos de la ciudad, no miré por el retrovisor. No había nada que ver allí atrás, solo las ruinas de una vida que no era mía. Frente a mí, la carretera se abría, un lienzo en blanco. Por primera vez en 20 años, no sabía lo que traería el día siguiente, y esa incertidumbre, que antes me habría aterrorizado, ahora era sinónimo de la más pura y absoluta libertad. Ya no era la esposa de Marcos, era Elena. Why solo es empty. Mi primer hogar de verdad fue un apartamento de 2 habitaciones en el tercer piso de un edificio sin ascensor, en una ciudad donde mi nombre no significaba nada. El silencio aquí era diferente al de mi antigua casa. No era un silencio pesado de palabras no dichas, sino un silencio ligero, lleno de posibilidades. La primera noche, dormí en un colchón en el suelo, envuelta en una manta barata, y fue el sueño más profundo que tuve en 20 años. La puerta estaba cerrada con una llave, que era solo mía. Esa pequeña pieza de metal en mi mano parecía más valiosa que todas las joyas que había dejado atrás. Las primeras semanas fueron una mezcla de terror y euforia. Cada vez que sonaba el timbre, mi corazón se disparaba. Vivía con el miedo constante de que él pudiera encontrarme, de que la pesadilla pudiera recomenzar, pero al mismo tiempo estaba la alegría de las pequeñas cosas: comprar mi propio juego de platos, elegir el color de las toallas de baño, decidir qué quería para cenar sin tener que consultar el gusto de nadie más. Estaba reconstruyendo un mundo desde cero, y cada pequeña decisión era una declaración de independencia, un ladrillo en los cimientos de mi nueva vida. Un día, pasé por una tienda de artículos para artistas, y me detuve. Me quedé mirando los lienzos en blanco en el escaparate durante un largo rato. Entré y compré un pequeño kit para principiantes, con algunas pinturas y un pincel. En casa, monté el caballete improvisado en la sala. La primera pincelada fue extraña, torpe. Mis manos parecían no recordar ya el movimiento, pero insistí, y lentamente el color comenzó a fluir. No pinté nada específico, solo manchas y formas, liberando en el papel toda la oscuridad y la confusión que guardaba por dentro. El arte se convirtió en mi terapia, mi forma de dar voz a lo que no podía decir. Para mantenerme, conseguí un trabajo a tiempo parcial en una pequeña librería. El salario era modesto, pero era mío. La sensación de recibir mi primer sueldo, un sobre con mi nombre, fue indescriptible. Era la prueba concreta de que podía mantenerme, que no lo necesitaba para sobrevivir. Amaba el olor de los libros, la calma del lugar, las conversaciones breves y amables con los clientes. Nadie allí conocía mi historia. Nadie me veía como la exesposa de... Yo era simplemente Elena, la mujer que trabajaba en la librería, y eso era más que suficiente. El proceso de divorcio transcurrió sin que necesitara verlo. Mi abogada fue mi muralla, filtrando toda la comunicación. Él intentó luchar, impugnar, alargar el proceso, pero la medida de protección y las pruebas eran irrefutables. Fue reducido a un nombre en una serie de documentos legales, un problema siendo administrado por otros. Lo expulsé de mi vida de una forma tan completa que dejó de ser una persona y se convirtió en solo un trámite burocrático, un último hilo que estaba cortando metódicamente para siempre. Intentó romper el bloqueo. Un día llegó un correo electrónico de un remitente desconocido. El texto era una mezcla caótica de súplicas, acusaciones y autocompasión. Decía que me amaba, que yo había destruido su vida, que él no era nada sin mí. Las palabras que un día me habrían afectado, ahora parecían venir de un planeta lejano. Leí las primeras frases con una curiosidad clínica, como un científico observando un espécimen. No sentí rabia, ni pena, ni nostalgia, no sentí nada. Simplemente borré el mensaje y vacié la papelera. El poder que tenía sobre mí estaba completamente muerto. La curación no fue una línea recta. Había días en que una sombra del pasado me alcanzaba, un coche parecido al suyo en la calle, el sonido de pasos pesados en el pasillo del edificio. Todo eso podía desatar una ola de pánico. En esos momentos,
Aprendí a anclarme en el presente. Respiraba hondo, miraba alrededor de mi pequeño apartamento seguro y me repetía a mí misma, estoy a salvo. Ya no puede hacerme daño. Poco a poco, los detonantes fueron perdiendo fuerza y las sombras, volviéndose más raras y más débiles. Descubrí el placer de mi propia compañía. Comencé a dar largos paseos por un parque cerca de casa, sentándome en un banco a leer durante horas. Empecé a cocinar para mí, experimentando con recetas, redescubriendo sabores. La soledad, que antes era mi mayor enemiga, se convirtió en mi aliada. En el silencio de mi apartamento, ya no estaba sola. Estaba conmigo misma y estaba aprendiendo a que me gustara la persona en la que me estaba convirtiendo. Una mujer resiliente, independiente y sobre todo en paz. Hice una nueva amiga, la dueña de una pequeña cafetería que frecuentaba. Nuestras conversaciones comenzaron con trivialidades sobre el tiempo y el café y gradualmente se profundizaron. Un día, sin planearlo, le conté una versión resumida de mi historia. Me escuchó sin interrumpirme y cuando terminé, solo tomó mi mano y dijo, Anne, eres muy valiente. Escuchar eso de otra mujer, de una amiga, fue más sanador que años de silencio. La vergüenza que cargaba comenzó a disiparse, reemplazada por un sentimiento de orgullo por mi viaje. Recibí noticias de él a través de una prima lejana, que me llamó a petición suya. Contó que lo habían despedido después de que el escándalo del divorcio se extendiera, que estaba bebiendo mucho, que estaba solo y arrepentido. Era un último intento de alcanzarme con el arma de la culpa, pero el arma estaba descargada. Escuché con paciencia y al final dije con una calma que me sorprendió, siento mucho que esté pasando por esto, pero su vida ya no es mi responsabilidad. Y cambié de tema. La puerta al pasado no solo estaba cerrada, había sido demolida. Meses después, al mirarme en el espejo, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No era por la apariencia física, aunque parecía más sana, más descansada, era la mirada. La tristeza opaca había sido reemplazada por una chispa de vida. Mis ojos ya no eran los de una víctima, sino los de alguien que conocía su propio valor. White no necesitaba un hombre para validarme, ni una casa perfecta para definirme. Yo era Helena, y por primera vez en la vida, eso era todo lo que necesitaba ser. Uno de mis cuadros, un lienzo lleno de colores vibrantes que pinté en un raro día de alegría, fue colgado en la pared principal de mi sala. Era lo primero que veía al entrar en casa. No era técnicamente perfecto, pero era honesto. Era la representación visual de mi liberación, de mi capacidad para transformar el dolor en algo hermoso. Cuadro era la prueba de que la parte más auténtica de mí, la que él intentó sofocar, no solo había sobrevivido, sino que ahora florecía a plena luz del día. El divorcio finalizó en un día gris de otoño. El documento oficial llegó por correo. Sostuve el papel en mis manos, leyendo las palabras que me declaraban legalmente desvinculada de él. No hubo fiesta, no hubo lágrimas. Ni siquiera un suspiro de alivio. Solo hubo una quietud profunda, la sensación de un ciclo cerrándose de forma definitiva. Doblé el papel cuidadosamente y lo guardé en un cajón. Era solo historia ahora. Entendí que la dignidad no es algo que se reconquista en una gran batalla o en un acto de venganza. La dignidad se construye en los pequeños actos diarios de autorrespeto. Es decir, es trazar límites. Es elegir la propia paz en lugar del caos del otro. Es el coraje de alejarse de todo lo que te empequeñece, aunque eso signifique quedarse sola. Mi dignidad no fue restaurada cuando lo dejé. Fue restaurada cada mañana en que me desperté y me elegí a mí misma. En un pequeño festival de arte callejero, puse algunos de mis cuadros a la venta, más por impulso que por esperanza. Para mi sorpresa, una mujer se enamoró de uno de mis lienzos y lo compró. El dinero que me pagó fue menos importante que el significado de ese acto. Alguien vio valor en mi expresión, en mi voz. Fue la validación de que mi viaje, mi dolor y mi curación podían, de alguna manera, tocar la vida de otra persona. Fue un momento de conexión humana pura e inesperada. Ha pasado un año desde el día en que salí de esa casa. Mi apartamento ahora era un hogar lleno de plantas, libros y lienzos de colores. Cada objeto contaba una historia, mi historia. El miedo se había transformado en cautela, la soledad en una solitud apreciada,
y la incertidumbre en una aventura. Todavía no sabía exactamente hacia dónde me dirigía, pero por primera vez amaba el viaje. Estaba al control de mi propio barco, y aunque las aguas fueran inciertas, el timón estaba firmemente en mis manos. Me di cuenta de que él, con toda su crueldad, me había hecho un regalo involuntario. Me empujó a un abismo tan profundo que la única opción era aprender a volar. El fin de mi matrimonio no fue el fin de mi vida, fue el comienzo. Fue la demolición necesaria de una estructura podrida para que algo nuevo y sólido pudiera construirse en su lugar. Tuve que perder la vida que creía que quería para encontrar la vida que de hecho necesitaba. Una vida que era auténticamente mía. A veces me sentaba cerca de la ventana, observando el movimiento de la calle, y una sensación de gratitud me invadía. No por él, sino por el camino que me vi forzada a recorrer. Una gratitud por mi propia fuerza, por mi resiliencia, por la capacidad que todos tenemos de reinventarnos, incluso después de la más completa devastación. Ya no era una mujer rota, era una mujer que había sido hecha pedazos y se había reconstruido, pieza por pieza, en una versión más fuerte y más verdadera de sí misma. El amor no lo buscaba. Si sucedía, no huiría, pero ya no era el centro de mi universo. El gran amor de mi vida, descubrí, era yo misma, y esa era una relación que estaba aprendiendo a nutrir y a proteger con la ferocidad de una leona. La paz que sentía no era la ausencia de problemas, sino la certeza de que era capaz de enfrentarlos, de que tenía todo lo que necesitaba dentro de mí. Miré mis manos, que un día sirvieron, limpiaron y temblaron de miedo. Ahora, sostenían pinceles, pasaban las páginas de los libros, sujetaban la llave de mi propio refugio. Eran las manos de una creadora, ya no de una cuidadora. Y un pensamiento claro, límpido y final se formó en mi mente. Él no me quitó nada, simplemente me devolvió a mí misma.